Ricardo, bienvenido de nuevo a Paredro. Gracias, Camilo. Pues qué alegría estar juntos otra vez. Siempre es un lujo hablar con usted sobre sus novelas. De repente, siempre esta semana de diciembre ya se ha convertido en el espacio en el que lo recibimos, cosa que me encanta. Estuvimos hablando hace un año también, su capítulo fue de los últimos capítulos del año. Nos volvemos a encontrar ahora con Mural, Ricardo, su más reciente novela, una novela que narra la toma del Palacio de Justicia que acaba de cumplir años ahorita el último noviembre y de alguna manera, Ricardo, es como de esas novelas que uno se encuentra. Vamos a estar hablando sobre esto, pero es un poquito el tipo de novelas que había que escribir y me atrevo a decir que tenía que escribir usted. ¿Cómo? ¿Por qué no nos cuenta un poquito? Hay tal cosa como un llamado a novelas que tiene uno que escribir y que en cierto momento de la vida se tiene que enfrentar a ellas. Yo creo que uno trata de no hablarlo para no sonar místico o sonar a trascendencia o, sí, o pomposo o dándose pues su propia importancia, pero yo sí creo que una medida de si una novela vale o no la pena es sentir el arrebato de escribirla que se le salga a uno un poco de las manos y de los planes y que termine uno pues en la tarea diaria de narrar lo que está narrando y al tiempo preguntándose de si estará cometiendo una locura, eh, como no del todo cómodo, como, es decir, yo me veo a mí mismo como un oficinista de esto, pero un oficinista pues lleno de dudas y atormentado por la pregunta de si valdrá la pena lo que está haciendo. En el caso del Palacio, pues yo había pensado durante toda la vida, pues si tendría sentido escribir una novela cuando había libros tan buenos, no sé, pues desde el Ramón Jimeno, Olga Bear, Ana Carrigan, Germán Castro Caicedo, Adriana Echeverría, Ana María Hansen tienen uno muy bueno. Hay podcasts muy buenos como el de David Marín, el que se llama Arcanos y Reyes. Hay una cantidad de cosas también hechas, hasta los trabajos de memoria histórica que hay sobre el palacio son muy valiosos. El Tribunal Especial de Instrucción de 1986 o el informe de la Comisión de la Verdad del 2008 y 2009, que es muy completo y muy importante. Y entonces dudaba, hay una novela de Marta Orrantia que es una buena novela, em, dudaba mucho de qué le podía uno sumar a semejante tradición ya del testimonio, de la memoria, de la crónica de Colombia. Pero el año pasado hubo un momento en que un par de amigos, un día en que un par de amigos me hicieron la pregunta de por qué no lo había hecho y eso yo creo que me destrabó el impulso de hacerlo, como que me obligó a hacerlo de una manera muy, pues muy racional, me imagino. Y terminé metido en eso. Apenas me dijeron los dos que por qué no lo había hecho, di con la manera de hacerlo, que era quizás lo que me faltaba, que es ese juego como con las convenciones de los guiones cinematográficos, que, que pues es, claro, es un truco y es un truco de la ficción y es un truco de la novela, pero fue lo que me destrabó el camino para sentir, bueno, sé cómo hacerlo y sé qué es lo que voy a hacer y creo que sí se le puede sumar a esa tradición de libros sobre el palacio. Creo que ese par de amigos son Alejandro Gaviria y José Luis Ramírez, me Exacto, parece, son ellos que dos. están en los agradecimientos y usted lo dice textualmente, gracias por la pregunta de por qué no he escrito esto. Sí, realmente me sorprendió porque
Pensé que todos dábamos por sentado que eso estaba agotado. Por supuesto es una bobada porque nada está agotado y todo se puede contar mil veces, sino que como sabemos todos los que hacemos cualquier cosa medianamente creativa, uno todo el tiempo se está diciendo mentiras para no arrancar, para no hacer las cosas. Entonces, la que yo me decía es eso, ya para qué más relatos sobre el Palacio de Justicia. Y no, pues sí, caí en cuenta de la clase de libro que quería hacer. Se llama mural porque eso es lo que es un mural literario. Y eso también me destrabó la idea, sentir que no tenía que construirle el drama a ningún protagonista, sino ir persona por persona desde el principio hasta el final de esa historia. Yo siento, Ricardo, que aquí hay una doble, mejor dicho, aquí me encuentro frente a una doble, hay dos caminos que puedo continuar preguntándole. Porque Sí, por un lado, el primero sería en el que usted ya nos trae, es que las dos tienen que ver con usted, pero también tienen que ver con la memoria como ese dispositivo, con la novela como ese dispositivo de memoria, como ese llamado a que uno, como novelista, que es usted decir, aquí le hace falta la novela, entendiendo la novela como esa máquina para comprender la realidad, no sí, para decorarla, no para acompañarla, no como ornamento, sino como, ¿qué pasa si yo traspaso esto por la máquina? Hablemoslo con el rodillo novelesco, ¿no? Como sí, esa, como cuando uno mete la masa y luego saca la pasta. ¿Cómo es esa pasta que sale? Es espagueti. Pero por el otro lado siento que es tan pertinente pasar todo esto que además hace un mes estuvimos escuchando por todos los lugares y convenciéndonos que quedan muchas cosas por decir. Ahorita vamos a ir a eso. Pero por un claro. lado está eso, la novela como dispositivo, pero me parece una coherencia absoluta que esta sea una novela que llega en un momento de su vida, en un momento de su trayectoria novelesca, en el que ya hemos pasado por cómo perderlo todo, el relato de las realidades familiares e íntimas, pero también el libro del duelo, también Río Muerto. Me parece que hay un doble diálogo en el que la novela, tanto como dispositivo, pero también como mecanismo suyo de interés, cobran una importancia increíble. Sí, yo creo que como lo hemos hablado tantas veces que además me parece que es su tema principal en medio de todos sus temas. Realmente la novela hace comprensible lo que sucede emocionalmente. Eso, digamos, es la diferencia. Uno puede, pues, perturbarse y dolerse cuando escucha las historias de la guerra y las cifras de la guerra, pero la imaginación que es el aporte de la novela o las herramientas de la ficción que aporta la novela, en general lo literario, me parece que le suma esa cuarta dimensión pues a la experiencia de la guerra y a la experiencia humana en general. Y creo que lo hace comprensible emocionalmente. Si uno pues escucha que a alguien le mataron al padre en la puerta de la casa, inmediatamente le parece una locura y un horror, pero si lo sigue como en Río Muerto, pues le revuelve el estómago y le lo doblega, es decir, sí, lo hace de verdad entrar en sintonía con el funeral, con el duelo. Y creo que las dimensiones del duelo sí las da más lo literario que lo periodístico. La gravedad del asunto se entiende realmente con lo literario y con pues, las herramientas de la novela aún más, porque la novela pues es una suma, abarca, incluye, investiga todos los rincones, me parece mucho a los murales, que tienen esa vocación a completar todos los tiempos, todas las vidas, a poner en contexto, mm, de tal modo que sí, yo creo que sí he venido ensayándolo desde quizás Autogol, puede ser el momento en el que empecé a, a ensayar qué le da la ficción
a las noticias y a la historia. Y, y poco a poco, pues, se ha ido llegando hasta la idea de que uno puede, pues, justamente como sabemos todos, entrar en la cabeza de los personajes históricos incluso. Em, y que eso nos da la dimensión humana de los hechos. Ricardo, hay algo que, mientras yo lo leía en esta novela, pero también en el libro del duelo y en Río Muerto, hay un elemento que en estas tres novelas, junto con esta, em, se pregunta a uno cómo lo llevó. Y es la idea de la simultaneidad entre aquello sobre lo que se está escribiendo y el dolor que todavía habita aquello que se escribe. ¿Sí me Sí, explico? sí, sí, sí. Normalmente puede haber unos plazos, pensemos, una escritura, una reescritura de la conquista, una reescritura del Tratado de Neerlandia, de la Guerra Civil, pero estos son elementos y son cosas actuales. Es Sí. decir, ahorita con 40 años volvieron a salir temas, está la familia Gaona que solicitó el cambio y tuvo esto en el Consejo por la película, está toda mucha gente que sobrevivió a las torturas en la casa del florero, muchos hijos que todavía no han encontrado. ¿Cómo juega la escritura literaria cuando uno decide tomar, Ricardo, un tema que todavía es tan espinoso, que todavía tiene tanta cosa y tanto delirio emocional, precisamente por esas respuestas que no se han dado y que no se han dicho? Pues sí, esa es una gran pregunta y es una gran, yo no sé cómo llamarla, iba a decir sombra, pero no sé, es una gran presencia mientras escribe un libro de estos, que como usted dice, pues son cosas que están muy ancladas todavía en el presente. Em, en el caso de don Raúl Carvajal y de Río Muerto, yo tenía un entrenamiento que yo creo que me sirvió mucho, que era el de Historia Oficial del Amor, pero lo de Historia Oficial del Amor también lo había ensayado en Autogol. Lo de Andrés Escobar también es relativamente reciente en nuestra historia, es decir, pasó hace 30 años, pero eso es poco. Eh, Está muy vivo todo el mundo que vivió esa época tan devastadora. Y yo lo que entendí mientras escribía sobre Andrés Escobar, investigándolo a él y dándome cuenta de que todo el mundo lo quería, que la visión que tenía hasta la gente ajena era unánime, que lo veían como un tipo bueno, noble, decente, correcto. em, pues lo que yo entendí es que ahí no había ningún peligro, porque era un elogio de él, no había miserias para contar. Y me pareció que ese era un criterio de ahí en adelante. Es decir, todos podemos contar nuestras miserias y las miserias ajenas, los momentos más bajos de nuestra vida, que todos los tenemos, cuando cruzamos un poquito hacia la locura o hacia la maldad o hacia la violencia, que pues, ser humano es eventualmente cruzar y tratar de volver y contenerse a uno mismo, sujetarse a uno mismo. Es decir, todo eso se puede contar, pero cuando uno está contando una vida ajena de alguien real, yo creo que es un buen criterio no contar miserias. Quiero decir, no mentir, no falsear, contar los hechos, pero no ponerse pues en la tarea eh, de arruinar una vida que no se puede defender. Em, Porque son personas, por ejemplo, que han sido asesinadas o gente, pues, que está en desigualdad de condiciones con el narrador de un libro. Es decir, que ya cuando alguien lo han narrado, ¿cómo se defiende? Entonces, yo he tratado de tener el criterio de la compasión
y el amor por los personajes. Y en Historia Oficial del Amor, pues que también uno podría contar mezquindades y barbaridades de miembros de la familia, pues a mí me pareció que bastaba con contar los hechos dolorosos y los errores de la familia. No se trata, quiero aclarar, de volver mito a nadie, pero de contarlos como son, de contar sus hechos y sus momentos de la vida sin usarlos para uno probar puntos, sin usar personajes reales para uno decir lo que quiere decir, que yo creo que es el error en el caso de la película de Noviembre, que me parece una película valiosa, una idea muy osada y con momentos muy brillantes, pero claro, uno tiene que tener cuidado de ver qué dicen esos personajes y qué los está poniendo a decir y cómo los está graduando de, por ejemplo, gente conservadora o de derecha o gente de izquierda. Hay que tener, pues, cierta intuición al respecto. A mí, repito, la película me pareció muy chévere y yo creo que el, el destino de una obra artística no lo puede resolver una corte, sino su público. Entonces, Claro. eso me parece equivocado como se manejó. Pero pensando en eso, en lidiar con personajes reales, con personajes que uno tiene relativamente cerca, que tienen familiares, que tienen puntos de vista, que son discutibles, yo creo que en ese caso el criterio que hay que usar es la compasión. Don Raúl pues era un tipo con ataques de mal genio, por ejemplo, eso está en el libro, que cometió errores, eso está en el libro, pero uno poner a don Raúl a- sí, a revolverse en el lodo, pues eso es sería medio infame. Entonces, ese libro y Río Muerto, por ejemplo, están hechos como historia oficial del amor de la mano de esas familias que todas me dieron su confianza porque el criterio iba a ser la compasión, porque los iba a uno a mostrar en sus peores momentos, cometiendo sus errores, pero los iba a mostrar con amor, con compasión por ellos, con incluso admiración por sus luchas. Y ese es el criterio de Mural, es el mismo. Ahí hasta la gente que en teoría uno por ser de una familia progresista o liberal de izquierda o como uno la quiera llamar, la gente que en teoría uno podría reducir en el mural como la gente del ejército, pues también está vista con compasión y tratando en la medida de lo posible de comprender sus experiencias, sus razones para hacer lo que están haciendo, sin dejar de contar lo que hicieron, que ese es el punto. Es decir la verdad, pero sin odio por los personajes, más bien con amor por los personajes, así hayan obrado lo peor que se puede obrar en el mundo. Es muy interesante esto, Ricardo, porque normalmente la gente pensaría que cuando se adopta el principio de la empatía y la compasión, se está simplificando y se está haciendo complaciente cuando yo creo que es precisamente lo contrario. Es Sí, esforzarse más, es complejizar más. Cuando uno quiere mirar con compasión, lo que hace es complejizar el mundo, claro, lo no, confunde. no suavizarlo porque, porque no tiene nada que ver. Y creo que eso está directamente relacionado ya con el epígrafe que usted trae de Totalmente. Octave de Jean Renoir, ¿cierto? Que es lo que es terrible de esta tierra es que todo el mundo tiene sus razones. Creo que Claro, nos acaba de decir porque asumir la estrategia del mural para poder hacer un relato en el que todo el mundo tiene su razón. No es la mirada periscópica, no es la mirada centralizada, sino es ver el todo y ver cómo en el todo cada uno carga con su razón y con su versión de la verdad. totalmente. Esa era la idea. El libro se llama como se llama y tiene el epígrafe que tiene porque está advirtiendo tanto el método como la vocación que tiene y es pues acercarse a la gente con compasión, que como usted dice, no es una vocación a la permisividad o a, sí, a
a la impunidad, sino una vocación a confundirnos. Es terrible que todo el mundo tenga sus razones y pensarlo nos confunde a todos. Es decir, toda esa gente que está en el Palacio de Justicia está haciendo lo que cree que tiene que hacer. Ahí no hay gente que esté pensando que está orando mal. Y yo creo que eso es importante pensarlo porque nos desmonta los delirios en los que es tan fácil vivir. Uno mismo ha tenido momentos en la vida en los que le ha parecido que el que piense lo contrario o es un idiota o es un villano. Y yo creo que ya cuando uno cumple 50 tiene que desmontarse las películas y darse cuenta que todo es tan complicado, tan matizado, tan extraño. Y hay que, yo desde que empecé ya a, a darme cuenta que ha cruzado una línea en la calvicie y que era tarde para ponerse injertos de pelo o para andar con sombrero, con cachucha, porque era indigno. eh, Me di cuenta de que realmente era muy jodida la vida para todo el mundo, muy dolorosa, muy extraña, muy difícil de entender y que realmente una frase posible es pobres todos en esta vida que a veces lo lleva a uno por unos lados con los que uno no cuenta y para los que no está preparado. Y eso me parecía realmente lo más interesante de la historia, es decir, y del mural, era otra cosa que justificaba la escritura, porque digamos las denuncias están hechas por el periodismo, las denuncias de lo que pasó, de el ocultamiento de pruebas, de los desaparecidos, de pues la barbarie allá adentro, eso está dicho, está incluso fallado. El Consejo de Estado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado contra el Estado colombiano, o sea, eso está resuelto entre comillas. Por supuesto, nunca va a ser satisfactorio luego de semejante barbarie lo que se ha fallado, las sentencias que hay, pues es muy difícil que eso sea satisfactorio después de semejante horror. Pero, pero hay una denuncia que es literaria, que no es periodística y que también justifica el libro, que es lo fácil que es para una persona como cualquiera de nosotros asumir que tiene que matar a otras porque toca, porque es una guerra, porque es una batalla, porque es lo que se está defendiendo. Ver a estos muchachos de la guerrilla de 17, 18 años defendiendo el legado de Uribe Uribe o de Simón Bolívar. A mí me parece un delirio a los 50 años. Quizás si todavía yo tuviera 17 y como a los 17 uno se siente tan sabio y tan viejo y tan cerca al abismo, pues quizás lo vería con alguna lógica, pero a los 50 ver a un muchacho gritando que va a completar la tarea de Uribe Uribe, pues me parece delirante. O del otro lado, unos soldaditos absolutamente patriotas y orgullosos de ser soldados de la República de Colombia, seguros de que están salvando esta democracia con, con lanzallamas. Eso es una salvajada que, sin embargo, en esas cabezas, pues está justificada. Y entonces esa es la denuncia que es más literaria, como la capacidad que tenemos del mal, de atar nuestras identidades a abstracciones como Bolívar, Uribe Uribe, la patria, la nación, para acabar incendiándolo todo. Esa capacidad es común en el mundo entero, en todos los países, y es eso, atar la identidad a la abstracción, que quizás es una definición posible del mal. Cuando uno ya se le entrega la abstracción a la teoría y todo lo justifica desde allí, yo creo que uno está muy cerca de lo que se ha llamado el mal. Claro que sí, ahí está ese famoso grito, salvando la patria. Eso es lo que Sí, estamos haciendo acá. Para así. nuestra audiencia, estamos hablando con Ricardo Silva Romero, amigo de esta casa, sobre su más reciente novela, Mural.
sobre un tema que muchos aquí en Colombia estuvimos leyendo y recordando como lo es la toma del Palacio de Justicia. Recuerden que este capítulo viene gracias a nuestra alianza con Confama, Bibliotecas Confama 50 años tendiendo puentes entre los tiempos. Ricardo, como siempre decimos acá, claro, una cosa es uno pensar sobre lo que tiene que escribir, la necesidad, la importancia, luego es siéntase a escribirlo, ¿cierto? Luego Sí. es materialícelo. Entonces, ¿qué le parece si en esta segunda parte nos concentramos un poquito ahí? Yo le decía ahorita, hay unos elementos estructurales que a mí me sonaron mucho a Alpe de West, su anterior novela en la que coge toda una etapa y se narra minuto por minuto. Aquí estamos viendo todo lo que ocurre durante 2 días, yendo y viniendo. El libro se mueve entre una, digamos como que correspondencia entre una crónica, una rigurosa crónica periodística, pero al mismo tiempo el componente novelesco que ya se mete dentro de los personajes. ¿Cómo se traza esa línea, Ricardo? ¿Cómo la trazó? ¿En qué momento supo usted cuándo voy a salirme de esto periodístico para meterme a entender el destino y las motivaciones, como decíamos ahora, de los personajes, cuando me quedo de un lado en el que retrato un día histórico comprobado, analizado y estudiado? Pues yo creo que es muy afortunada y no la había hecho yo, o sea que usted es el que trae la fortuna, la comparación con Alpe de Huez y es la intención de reconstruir paso por paso, minuto por minuto, en el caso de Alpe de Huez, kilómetro por kilómetro, una etapa de ciclismo, pero en este caso la reconstrucción de la toma del palacio desde el miércoles 6 a media mañana hasta el jueves 7, más o menos hacia la mitad de la tarde. Em, y reconstruirla con rigor, digamos, eso está allí y es una especie de eje, de estructura de columnas sobre la que funciona el texto, el mural. Yo creo que es algo que yo he venido también ensayando, y que parte de una pregunta que es muy simple y que es la que reúne a todos los ficcionadores del mundo, desde quienes hacen canciones hasta quienes hacen novelas, películas, series. Y es la pregunta de cómo hago para que la gente no se aburra o cómo hago para que la gente termine lo que empezó, para que vaya de la orilla del comienzo a la orilla del final y se deje arrastrar por la historia, o por el libro, o por el mural, o por lo que sea. Em, y entonces, yo no sé si eso ha tenido que ver con escribir Historia Oficial del Amor, o Cómo Perderlo Todo, o Cómo Vivir en Vano, o el Zoológico Humano. Ha habido como unos esfuerzos muy satisfactorios para mí ya, digamos, en mi estudio, que justifican haberlo hecho, gusten o no esos libros. Y es la pregunta de cómo se hace para que alguien se lea 700 páginas sin un protagonista. Si uno está cambiando de protagonista todo el tiempo, o de hechos, o de lugares, o si hay algo como una historia múltiple, ¿cómo se dice eso? Plural, de coral, como cómo perderlo todo, que pues sí tiene un personaje central, el profesor Pizarro, pero eso va yéndose por un lado, por el otro. Lo mismo es como Vivir en Vano, que es la continuación. El Zoológico Humano son 8 tramas que van alternándose. em, y lo mismo, pues uno puede decir en una que se llama El Espantapájaros, una novela que cuenta una masacre que escribí hace un buen tiempo. Eh, y en este caso, en el caso del mural, cuando ya era un mural desde el principio, pues a mí me parecía que de nuevo lo que puede hacer sentir que, a pesar de que no hay protagonistas, o que todos son protagonistas, uno tiene que seguir y seguir leyendo, pues era una voz. Y esta voz juega.
a que está siendo un guión y está proponiéndole al lector que lo ponga en escena. Y siempre que el lector pueda estarse perdiendo, vuelve a decir plano general de tal cosa, plano cenital, contrapicado, traveling, suma tal cosa, primerísimo primer plano a tal cosa, esa voz que está proponiendo un guión irrealizable, es decir, eso no se puede volver una serie ni una película, pero sí en la cabeza de cada quien esa, esa, esa estrategia nos va llevando del principio al final y yo creo que nos compromete como lectores con lo que está pasando. Es decir, estamos obligados a ver, es lo que nos está diciendo ese truco narrativo. Pero además vamos a ver incluso lo que está pasando por dentro de esta gente. Eh, no está dicho, pero podría haberse dicho primer plano de lo que está sintiendo esta persona. Pero también a veces nos involucra y decimos, y hay unas acotaciones como sentimos el dolor de estas personas o el calor que está haciendo allá adentro. Nos está llamando a comprometernos con eso que está sucediendo en ese mural. Entonces, claro, ahí hay intuiciones, pero también hay una estructura por la que se la está jugando el texto, que es esa búsqueda de una puesta en escena que hace el lector. Y esa puesta en escena, a diferencia de lo que haría una serie o una película o un director de audiovisual, pues eso incluye ir al fondo, como sucede, como hemos estado hablando en la literatura, ir al fondo del corazón o del alma o del espíritu, lo que uno quiera decir, la cuarta dimensión de la realidad como lector, a la parte invisible de todos, pues también ese guión tiene ese llamado extra. Y aquí hay algo dentro de este libreto y este guión y mural. Primero, que no hay extras. Eso es fundamental porque así ocurre con un mural. Un mural representa eso. No es un retrato que haya gente detrás, sino que un mural todo el mundo está en el primer plano. Pero ahí hay un par de personajes y sobre todo hay uno que es imposible no preguntarle. La última vez que hablamos sobre el libro del duelo, yo le pregunté cómo había sido la experiencia de escribir sobre Álvaro Uribe, en el encuentro de Carvajal, por ejemplo, en el Ubérrimo. Y acá usted trae un personaje que es fundamental, como lo es Belisario Betancur. ¿Cierto? Y además un personaje en el que también cuando usted lo va a caracterizar, digo usted o cuando alguien lo va a caracterizar, pues tiene mucha cosa en contra. Sí, También carga con una historia previa, ya está muerto, ya falleció, no podrá defenderse. Muchos creímos que iba a tener algún libro a publicarse al día siguiente. Vamos a ver si se cumplen unos años más para que lo podamos ver. ¿Cómo fue la experiencia de tomar un personaje histórico de esta relevancia y mostrarlo como usted nos lo muestra? Porque creo que tiene mucho que ver con el epígrafe y con todo lo que nos ha hablado también de la empatía y la compasión. pues sí, yo usé el mismo criterio con la figura de Belisario Betancur, un hombre al que conocí y está contado allí. Estuve con él unas 3 o 4 veces y hablé con él y realmente hablé con él años después de haber tenido una idea muy simple sobre él. Es decir, como mi familia, repito, era liberal de izquierda, pues Belisario era un hombre que venía del laureanismo, del Partido Conservador más disciplinado y tenía también una parte progresista y una necesidad de hacer la paz en Colombia que era muy parecida a la que había descubierto Álvaro Gómez con el paso del tiempo. Eran unos hombres que habían entendido que su legado tenía que ser de paz, luego de haber pasado por la guerra bipartidista con mucha convicción. Pero cuando yo lo conocí, tenía la idea de un hombre que en el mejor de los casos había fallado en esos días del Palacio de Justicia
y había sido arrinconado y de un hombre de paz había terminado siendo un hombre maniatado en el peor horror que recordáramos los de pues esas generaciones. Eh, pero cuando lo conocí, que ese es el lío que hay cuando uno conoce a alguien, a la gente que supuestamente le cae uno mal, pues termina uno cayéndole bien. Ese es el problema de conocer a la gente. Y me pareció un tipo muy amoroso y un tipo humanista y un tipo sensato, un hombre, vi porque era el hombre que ha creado Tercer Mundo de Editores, un tipo realmente, verdaderamente comprometido con narrar el mundo, con la cultura, un tipo con humor. Justamente un día, además, como en la tercera vez que lo vi, él era público porque la Fundación Santillana, la que él presidía, había organizado una especie de congreso sobre la memoria y él estaba en la primera fila mientras yo hablaba de mis tíos, uno asesinado en la Jiménez con novena y el otro en el Palacio de Justicia, y juro que tenía los ojos aguados él mientras yo hablaba. O sea, había unas cantidades de cosas que uno decía, este señor, ese es un misterio. Yo traté de acercarme a él aquí con esa compasión, sin perder de vista, eso sí, que era un conservador disciplinado y un laureanista convencido, y creo que eso es lo que debe haber quedado en el mural, la historia de un hombre lleno de contradicciones, con un pasado muy fuerte, pero ese presente de 1985 muy diferente, y con un hombre que a uno le cuesta entenderlo porque pues hoy en día estamos hablando por las pantallas y tenemos 500 canales y en Instagram nos dicen qué tenemos que hacer, es otro mundo, mejor dicho. Y es muy difícil entender que ese hombre pensaba que una cosa era Belisario y otra cosa el presidente de la República. Y creo que esa es la clave para entenderlo a él esos 2 días. Yo no creo que él estuviera amarrado, maniatado, arrinconado por el ejército. Yo creo que el ejército se metió antes de consultar y falló allí, pero yo creo que él estaba de acuerdo con que no había otra manera. Yo creo que Belisario pensaba que era terrible lo que estaba pasando, pero el presidente de la República, Betancourt, pensaba que era lo que había que hacer porque no podíamos sacrificar la democracia, y le pareció que lamentablemente era lo que tocaba hacer lo que hizo el ejército. Dicho esto, tampoco nadie entendía, ni el mismo ejército, lo que estaba pasando, porque también allí estaba el DAS, la policía, colados. Eso era un desastre. A veces la gente piensa que el ejército hizo ese plan durante años para encerrar al M-19 y quemarlos a todos, pero eso no tiene ni pies ni cabeza, porque la toma era un desastre. Se supone que eran 64 guerrilleros, terminaron siendo 30 y pico, pero además 6 se quedaron por fuera que eran definitivos. Entonces, desde que entró la guerrilla tenía perdida esa batalla, y tampoco entendían qué estaban haciendo. En el ejército se metieron allá sin pensarlo. Entonces, ni los generales tan envilecidos por los observadores ni siquiera tenían del todo claro qué estaba pasando allá, y todo es un desastre y todo es más bien, por eso digo yo que esa es la denuncia, prueba de que lo humano está siempre a un paso de regodearse en la violencia y de resignarse a la violencia. Y el, bueno, el caso de Belisario es ese, es el caso de un hombre que creía que él no era el llamado a imponérsele a la presidencia de la República, sino que era la presidencia la que lo dominaba a él. Mire qué increíble, Ricardo. Además, esta respuesta que nos da, porque pues es donde sale ya la necesidad, o digámoslo más bien lo provechoso que puede resultar siendo abordar un tema histórico con documentación, con investigación judicial, lo que querramos, pero desde la perspectiva literaria. Y eso, Ricardo, ya para cerrar que se nos acabó el tiempo, cuando uno charla bueno siempre se pasa muy rápido, pero hay una pregunta que no puedo dejar de hacerle. Luego de escribir la novela, luego de terminarla, de haber pasado, ¿qué sabe de esos 2 días que no supiera antes?
Es decir, la ficción le dejó alguna respuesta que no tuviera previamente. Sí, sí, yo aprendí un montón de cosas. Pues yo tenía todos esos libros de Ramón Jimeno, de Olga Bear, de Ana Carrigan, de Castro Caicedo, los que he comentado. Y entonces, pues tenía información y estaba al tanto de todo lo que había pasado, pero ya metiéndome en archivos y en expedientes y en todo esto. Pues hay una cosa que a mí me impresiona y es que la historia sí se sabe desde el 86. Hay un tribunal que es el Tribunal Especial, que claro, tiene un sesgo más bien a favor del Estado y porque está hecho desde el gobierno, pero también cuenta todo de una manera tan cándida eh, que desde el principio es claro que todo es una barbaridad. Ahí no hay una partido de ajedrez que se esté jugando. Ahí lo que hay es un reguero como el señor de las moscas, como cuando el ser humano siente que Dios no está mirando y que tiene el permiso para obrar y está justificado, tiene como una licencia para el horror durante unas horas. Y eso pues ha pasado en la historia de la humanidad muchas veces. También hay cosas puntuales que aprendí, como, bueno, Noemí Sanín, la ministra de Comunicaciones, sí llamó a todos los medios a decirle, oiga, no cuenten esto porque se nos va a armar un error, y si quieren decir que es censura, pues es censura, pero ella, por ejemplo, no mandó a poner el partido de fútbol, que es algo que ha pasado a la historia, como que ella mandó a poner un partido de fútbol para engañar a la gente, lo cual además, si uno lo piensa, no tiene mucho sentido. La gente pues nos iba a dejar engañar por un partido de fútbol, todo el mundo sabía qué estaba pasando. Hay mucho mito según la posición en la que uno esté, más 40 años después, cuando esta historia del palacio se ha usado políticamente de una manera vergonzosas. Todo el mundo lo ha usado para envilecer al que considera el enemigo y realmente si uno los mira a todos, pues vuelve al epígrafe de Mural, que es todos tenían sus razones, todos son seres humanos. Yo creo que pocos allí querían que eso fuera semejante salvajada y sin embargo todos entregados a su abstracción y a sus razones terminaron oficiando pues un infierno que dice mucho de lo que tenemos por dentro y de nuestra incapacidad para sujetarnos a nosotros mismos, de contenernos, de canalizar nuestras violencias de modo tal que no se le riegue la violencia encima a los que tenemos cerca, ni lejos, pues. Pues Ricardo, creo que con eso que acaba de decir y ese descubrimiento, pues es en gran medida, ya lo decía usted, como un tema que aquí en la casa nos interesa mucho y es cómo la novela precisamente nos permite a través de su artificio, de su dispositivo y de su estructura comprender aquello que muchas veces la realidad y los impulsos de la realidad y las necesidades de creer ciertas cosas, pues no nos permite esa tranquilidad o esa pausa que confiere la lectura literaria para, como usted nos ha mostrado, entender las cosas desde sus propias complejidades. Para la audiencia hemos estado hablando con Ricardo Silva Romero sobre Mural, su más reciente novela publicada en Alfaguara, que tiene que ser a estas alturas uno de esos libros que ustedes elijan para regalar porque es una lectura fundamental, no solamente para los que les gusta la buena literatura, sino para aquellos que quieren entender mejor la historia y aquello que se conmemoró en este 2025 que cierra. Ricardo, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado. Don Camilo, muchas gracias siempre a usted que hace el podcast que necesitamos todos. Hombre, muchísimas gracias. Y bueno, gracias por acompañar. Ya saben qué hacer y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.